Y es que estamos hablando de un tema muy bonito que es la santificación. Amén, santificación. Y en este caso, pues, tomamos un pasaje de la Biblia en el Salmo número 103. Hay veces que la Biblia se me mancha en ciertos puntitos porque le pongo el dedo y no lo suelto hasta que me sacio de lo que podemos sacar de algunos pasajes de la palabra. Y el Salmo 103, versículos número 2 y 3, dice el salmista así de manera literal: bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Si lo leemos de manera muy clasificada, diríamos: alma mía, Jehová perdona todas tus iniquidades. Alma mía, Jehová perdona todas tus iniquidades. Y alma mía, pues puedo referirlo así como el nombre de mi persona, decir: yo creo que el Señor perdona todas mis iniquidades. ¿Cuántos se atreven a decirlo? Yo creo que el Señor, nuestro Dios, perdona todas nuestras iniquidades. ¿Lo pueden volver a decir? Yo creo que el Señor, nuestro Dios, perdona todas nuestras iniquidades. Por lo tanto, tenemos que alabarlo y glorificarlo. ¿De acuerdo? ¿Por qué tenemos que alabarlo y glorificarlo? Porque Él perdona todas nuestras iniquidades. ¿A cuánto equivale la palabra todo? Todo. Y es importante que el Señor perdona todas nuestras iniquidades. Es un pasaje que hemos leído repetidas veces. Yo he leído este texto como no tiene una idea, me lo aprendí de memoria, por cierto. Me gusta, y algunos usamos ese salmo para orar cuando alguien está pasando alguna crisis, está pasando alguna necesidad de cualquier índole. Y es importante cuando puntualizamos ese salmo de una manera muy práctica, y que como somos muy acostumbrados a los salmos, ¿verdad? Entonces, al abrir la Biblia ya, como que la Biblia ya sabe también, y automáticamente salmos y 100, 103 y por ahí andamos. Y lo hallamos fácil. Salmo 91 lo hallamos bien fácil, Salmo 103 lo hallamos bien fácil, el Salmo 23 lo hallamos bien fácil. ¿Verdad que es fácil hallar esos capítulos de la Biblia? Esos salmos, casi de memoria los tenemos. Pero en esos textos encontré algunas cosas bien importantes, y pensando en la disposición del salmista y el por qué él tiene que llevarnos a analizar estas palabras, pues llegué a consultar algunas cosas, y es que santificación es el proceso por medio del cual un creyente es apartado para Dios, es purificado de su naturaleza pecaminosa y es transformado a imagen de Cristo. O sea, quien es santificado es apartado para Dios. Diga conmigo: apartado para Dios. Por eso a nosotros se nos llaman los santos. Oiga que no nos dicen los perfectos, los justos. Y si nos dicen justos, también hay un significado que hay que aclarar, porque aún el término justo tiene la connotación de alinearse con el justo, y que a través del justo los que somos injustos somos justificados, para que ante Dios no se nos encuentre ningún error con el que nos impida entrar mínimo a la presencia de Dios a través de la oración, y luego más tarde entremos a su presencia sin problemas, a causa de nuestra perseverancia y a causa de nuestra fe y nuestro reconocimiento de aquel que es nuestro Señor. Entonces, aún eso tiene significado, pero aquí no está hablando de perfectos, pero sí está hablando de santos, y santo es aquel que ha sido apartado para Dios.
Obviamente es una decisión de Él, es una disposición suya, pero en este caso también, aparte de ser apartado para Él, ya sea que Él me aparte o yo me aparte, también habla de la purificación de la naturaleza pecaminosa, la restregada que Él me da para quitarme todo el sarro que yo traía del pecado y me hace renovado, una nueva criatura, y luego transformado de acuerdo al estándar perfecto que es Cristo. Cuando Dios está trabajando en la vida de un creyente, cuando el Padre trabaja a través del Espíritu en la vida de un creyente, el modelo a plasmar en la vida del creyente es la imagen de Cristo. Esa es la idea, que seamos como Cristo. Y diga conmigo, qué privilegio el que el Padre nos permita ser como Cristo. Eso no es privilegio, ser como Cristo. ¿No es privilegio o sí es privilegio? Y ustedes dicen, pero es que cuesta ser como Cristo. Es que mire, mi hermano, este es mi modo de ser. Parece que no me parezco tanto a Cristo. Pues esa es la idea, es el objetivo de analizar estos pasajes y hablar de esto. Porque el que nos llamó de donde estábamos tenía la intencionalidad de hacer en nosotros esa obra santificadora. Y hablando de la santificación, es una obra de doble autor. Obra de doble autor. Y esto parece un poco absurdo cuando pensamos en una obra de doble autor, porque pensaríamos que el autor únicamente es Dios, pero también el autor somos nosotros. En este caso tendríamos que decir que interviene Dios y también el creyente en la obra santificadora. Y es ahí donde vemos la diferencia entre nuevo nacimiento, regeneración y justificación. Porque en el nuevo nacimiento, la regeneración y la justificación, la única parte que tiene que ver conmigo es la disposición a entregar mi vida a Cristo. Y Él hace todo. Pero aquí, en este otro nivel, Él hace la parte que le corresponde y yo hago la parte que me corresponde, y es bastante. Es bastante porque tenemos que disponer toda nuestra voluntad, y todo lo que hacemos radica en nuestra voluntad. Y aquí podemos visualizar que en la parte de Dios, bueno, Dios interviene o Dios obra a través del Espíritu Santo para purificar el corazón y la vida. Recuérdense que el milagro de la cruz es diferente a este milagro, porque en la cruz Dios perdonó todos nuestros pecados. Dicho de otra manera más sencilla, en la cruz Él estableció un vale para que lo cambie alguien cuando Él quiera, siempre y cuando el tiempo de la gracia esté y la muerte no haya llegado. Ahí está el vale. Por eso es que algunos llegan jóvenes, algunos llegan más grandecitos, algunos más grandes y algunos viejecitos y algunos ya boqueando, pero llegan, pero cambian el vale. ¿Y qué pasa con ellos? Son salvos porque el perdón está otorgado en la cruz por gracia, y eso no requiere tanto sacrificio porque es un regalo de Dios. Pero el recibir la salvación por la fe, obviamente tiene sacrificio, ya viendo muy minuciosamente, requiere sacrificio, pues porque cuesta creer. Eso es también complicado. Pero hablando de ese cambio que Él opera y que solo depende de mí, el que lo cambia a su tiempo o a distiempo, eso ya depende de mí, el que no le dé mi servicio al Señor. Pero cuando hablamos de la santificación, es el Espíritu que viene para operar en nosotros, porque nosotros solos no podemos. Nosotros solos no podemos. Entonces diga conmigo, el Espíritu, como nuestro ayudador, nos enseña el camino y nos docilita el corazón para que atendamos la voz del buen pastor. Eso es lo que hace el Espíritu, como suaviza, como que si fuese un aceite. Se recuerda que el Espíritu también a veces se ilustra como aceite. Entonces, el aceite lo que hace es aflojar, lubricar. Y si lo vemos al Espíritu Santo, viene y se coloca en nosotros y entonces suaviza nuestra acción
De manera que lo duro en nosotros se convierte suave. Y entonces, aunque decimos yo no lloro ni aunque se muera mi madre, resultamos llorando y no sabemos por qué. En la presencia de Dios. Hay gente tan dura que aunque le esté pasando lo que le esté pasando, no llora. Pero ante la presencia del Señor de repente son aguajales. ¿Y qué es lo que está pasando? El Espíritu Santo está obrando. Amén. El Espíritu Santo está obrando, purificando el corazón y la vida entera. Luego, en la parte del creyente, el creyente responde con obediencia y fe para llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la parte de Dios? Que a través de su Espíritu hace una obra de purificación. Y luego la respuesta mía es que yo me someto, respondo obedientemente y con fe para llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces aquí hay un trabajo. Dios dice esto sí, esto no, esto sí, esto no, y yo solamente voy siguiendo el sí y el no. El no para dejar de hacerlo y el sí para hacerlo. El no para dejar de hacerlo y el sí para hacerlo. Y ahí voy. El Señor me dice, ahí no. Y de repente el Señor me dice, allí sí, y uno solamente va actuando en obediencia a la voz del Espíritu. Ahí está el trabajo de nosotros de la santificación como parte de nuestra responsabilidad. Por eso decíamos que la santificación aquí implica obra de doble autor. Obra Dios y también yo. No le dejo el trabajo solo a Dios. Él porque me aparta para Él y yo también me aparto para Él. Y yo luego vengo y obedezco lo que Él quiere que haga y resulto siendo recipiente del Espíritu Santo. Y de repente que también mi lengua es alguien que confiesa que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. La santificación es un evento y es un proceso continuo. Es un evento porque surge en el momento de que el Eterno en el creyente saca al creyente del reino de las tinieblas y lo traslada a la luz. Automáticamente alguien viene al altar, levanta su mano, hace la oración de confesión. Y en ese mismo instante que derrama su alma delante del Señor, es trasladado de manera instantánea del reino de las tinieblas al reino de la luz. Por eso es un evento que sucede en la disposición del Eterno y coloca al creyente de una vez de una posición a otra. Era hijo de ira, ahora es hijo de Dios. Inmediatamente. No podemos acusar a alguien que viene y se entrega a Cristo esta vez. No lo podemos acusar de que él sigue siendo un pecador, porque en ese mismo instante, en milésimas de segundos, él hace el cambio y lo traslada de un reino al otro. Es obra de Dios. Por eso es un evento que sucede en el corazón del creyente. Y es de lo que hemos hablado, que tiene que recordarse el ser humano y tratar de traer a colación que el día que él entregó a Cristo su vida, ese día pasó algo en su vida y no lo puede olvidar. Porque sufrió una crisis. Botó algo que tanto amaba y ahora va a abrazar lo que no amaba, pero que le es mejor. Espero que me esté dando a entender en este detalle. Y aquí podemos ver cuando el creyente y el Espíritu operan, bueno, sucede el proceso por medio del cual el creyente es apartado para Dios, purificado de su naturaleza pecaminosa y transformado a la imagen de Cristo. Aquí es donde vemos el creyente y el Espíritu operando juntos en un proceso, porque esto no es de la noche a la mañana. En lo primero, cuando pensamos en que el Señor viene y me traslada de las tinieblas hasta la luz, produce en mí un cambio transformador y me acompaña Él para siempre. La Biblia así lo enseña. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero en el otro caso podemos ver que el Espíritu Santo acompaña al creyente en un proceso continuo. Porque hay veces que queremos hacer cosas que no son buenas, pero luego reaccionamos y no me conviene. Si yo ya fui al culto, yo ya entregué mi vida a Cristo, ya levanté la mano. Y entonces decimos, no, yo ya soy creyente. Ya soy cristiano. Pero nos dieron ganas de bailar la cocaleca.
pero nos apartamos de eso porque sabemos que ya somos cristianos. Amén. ¿O acaso no sentimos deseos a pesar de que estamos en el Evangelio? Hay momentitos que nos dan deseos que no se relacionan con Dios. Y ahí es donde decimos, no, ya no me conviene. Y de repente fallamos y llegamos al pastor y le decimos, pastor, yo me quiero reconciliar con el Señor porque hice algo que no tenía que haber hecho. Y el pastor le dice, bueno, levante su mano, vamos a orar por usted, oran por usted, y usted una vez más puede sentir el que esa molestia se arranca de su corazón y una vez dice, soy libre de nuevo. Eso es cuando hablamos de un proceso, el que estamos viviendo en el día a día, acostumbrándonos a la vida de Cristo. En la hora de la santificación tiene lugar dos voluntades entonces. La del creyente que reconoce su condición, su necesidad, el favor de Dios, y arrepentido viene al Señor pidiéndole perdón. Ahí tiene que ver la voluntad mía, porque si yo no tengo mi voluntad, tampoco voy a hacer lo que estoy tratando de hacer. Y luego la voluntad del Eterno que perdona los pecados que han sido confesados, sin importar su implicación. Algo que me importa a mí de Dios es que Él perdona el pecado y me importa la magnitud del pecado. Pareciera que eso no tiene tanto sentido, porque hay algunos que se han devanado en el pecado a no poder más. Pero Él los perdona cuando arrepentidos llegan a Él de corazón y le piden perdón. No hay un solo pecado que el Eterno no perdone, excepto algunos que ya sabemos en la Biblia, pero de eso no hablemos hoy, porque habrá mucha tela que cortar cuando hablamos de la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero eso lo hablaremos en un tema específico. Estoy hablando ahorita de la situación que sucede en mí cuando vengo de las tinieblas y ahora voy a la luz. Entonces, ese proceso es el que estoy hablando. Y en ese sentido, el pecado cual sea es perdonado, porque la Biblia sí dice, todo pecado le es perdonado al hombre. Alguien ha leído la Escritura y se da cuenta que lo que estoy diciendo está en el texto sagrado. Todo pecado, porque Él tiene poder para perdonar, porque Él es el autor de la salvación. Entonces el que puede acusar, condenar o castigar es Él, porque Él es el que murió por nosotros, dice la carta a los romanos. Él, ninguno puede condenar a nadie porque solo Él ha muerto por los pecadores. Nosotros tenemos que defendernos de eso de condenar a otro porque no hemos dado la vida por nadie. Pero somos buenos para señalar y mandar al infierno a algunos, y algunos predicadores atravesados mandan al infierno a un montón de gente. Cuando la palabra no habla de que tenga poder y facultad yo para condenar a nadie, eso solo le corresponde al que dio la vida por el pecador. Y como en Él hay voluntad para perdonar, ¿quién soy yo para decirle a este sí, a este no? Así que aunque para mí parezca el más malvado, para Él de seguro es un candidato a ser perdonado. Y una vez se arrepiente de su pecado, la clave es nada más que se arrepienta de todo corazón y entonces en Él hay voluntad de perdón. Espero que ustedes estén valorando esto que el Señor hace. El salmista dijo, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y él dijo, Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Qué encierra la idea del alma? Y aquí podemos pensar en por qué el alma, por qué está tocando la palabra del alma. ¿Qué implica eso, el alma? El alma puede significar la totalidad de la persona, o sea, pensando en una persona entera, toda. Dice, todas las almas son mías, y eso tiene que ver con las personas. Esa palabra almas son personas, hablando de la totalidad. No andar haciendo parte de un ser. También puede significar la parte inmaterial, la esencia de la vida, donde radican el intelecto, las emociones y la voluntad. Que para el arrepentimiento genuino, eso lo hemos aprendido en el discipulado, para el arrepentimiento genuino no hay arrepentimiento si no es afectado el intelecto, el sentimiento y la voluntad. Si no son afectadas esas tres partes en el ser humano, no hay arrepentimiento. Simplemente no. Pero si hablamos del alma desde este sentido, entonces el salmista está haciendo alarde
de que debe ser afectada. Para dar gracias al Señor por el perdón, debe ser afectado el intelecto, el sentimiento y la voluntad. Reconozco el favor, el perdón y el gran poder y la gran voluntad de Él para perdonarme. Reconozco mi falta y llego a Él en respuesta a lo que reconozco, y luego mi voluntad, que es entregar mi vida a Cristo. Él hace la obra de la santificación. Por eso el salmista está hablando directamente a su alma, ya sea viéndose de una manera personal en su totalidad, o hablándole directamente a la parte que debe ser afectada con el arrepentimiento. El alma es la parte del ser humano que se infecta con las obras de la carne y el pecado, porque conecta con el entorno y también con el cuerpo. El olor a los perfumes, el verle gracia a los atavíos, el tener que poner cuidado a las modas y andar con doble identidad, que en la iglesia soy una cosa y afuera soy otra cosa. Todo eso radica en el alma. Y algún día vamos a hablar un tema que tenga que hablar con el atavío de las mujeres y de los hombres, el por qué a la iglesia no vienen como andan afuera. Vamos a ver si nos va a gustar. Porque al venir al culto venimos de una forma y allá afuera andamos de otra forma. ¿Cuál es la razón de ese cambio? Pero lo hablaremos enseguida, porque hoy no se trata de eso. Hoy no estamos exhortando. Hoy estamos solo tratando de reflexionar sobre el afecto. Y es en el alma donde radica esos sentimientos que nos conectan con la masa, nos conectan con el montón, y la onda del momento es parte de nosotros y tenemos que agarrar la onda con los demás. Eso radica en el alma. Por eso tendremos que entender que es importante y es vital que el alma sea afectada, y entender que aunque mis pecados sean tan altos, Él puede arrancarlos y lanzarlos a lo profundo de la mar. Y vaya que aquí estamos cerca del mar, para que nuestros pecados sean arrebatados y metidos ahí. El alma nos conecta con el mundo que nos rodea y también con el cuerpo. Y hay cosas que yo me las veo en el espejo y digo, me parezco a los demás, así que nadie me va a criticar. Eso tiene que ver con el alma. ¿De acuerdo? Parece que se descompuso la prédica. Es la parte que, al ser redimida, también es afectada para bien gracias al arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento del pecado implica reconocimiento, pero implica también dolor, implica también compromiso. Aquí podemos ver que un verdadero arrepentimiento del pecado se manifiesta a través de un cambio profundo en la actitud y el comportamiento, no solo en la confesión verbal, sino también tiene que ver o implica también un reconocimiento sincero del pecado. Tiene que ver con el intelecto, un dolor genuino por las ofensas contra Dios, tiene que ver con el sentimiento, y un compromiso de apartarse del pecado y buscar la santidad, que tiene que ver con la voluntad. Tiene que operar en usted estos tres factores. Si eso no está sucediendo en usted, entonces usted no está trabajando en pro de la santificación suya. Yo tengo que reconocer sinceramente mis errores. Luego tengo que sentir pena y vergüenza por esos errores y ver al Señor que me los puede perdonar. Y luego tengo que asumir un compromiso de apartarme de esos errores que Él ya perdonó en la cruz. Es mi trabajo. Cuando ocurre un verdadero arrepentimiento del pecado, surgirá también un cambio. Y aquí diríamos que un verdadero arrepentimiento significa cambio de dirección. Y así lo ilustramos desde el discipulado. Hablamos que vamos hacia allá, pero luego nos dimos cuenta que vamos equivocados. ¿Y qué hacemos? Dejamos el camino equivocado y volvemos al camino correcto. Eso simple. O sea, hace cambio de dirección. Implica cuando hay un arrepentimiento genuino. Surgirá un cambio profundo y radical en la actitud y el comportamiento, no solo en la confesión verbal. Podemos decir que esto es una decisión por santificación
que ocurre desde la responsabilidad del hombre. Amén. Responsabilidad del hombre. Tengo que pensar, ese cambio lo tengo que notar yo y procurar que si algo falta, irlo perfeccionando paulatinamente. Por eso se requiere que vayamos a la iglesia, porque ahí se nos va enseñando paso a paso el cómo agradar al Señor. De eso se trata las reuniones de la iglesia. Y algún día les voy a hablar sobre la cantidad de tipos de cristianos que hay, qué tipo de seguidores hay, y nos vamos a encontrar que algunos siguen a Cristo y algunos no lo siguen, y aunque sea por donde va Cristo. Pero lo hablaremos en otro tema porque es importante. Así que, hermanos amados, cuando ocurre la santificación, en este caso del creyente desde la responsabilidad divina, es cuando él pasa por alto, o sea que perdona al pecador arrepentido. Aquí diríamos que es santificación divina, entonces es el perdón que él otorga a quien se ha arrepentido de sus pecados. Diga conmigo, las dos cosas son importantes. Las dos cosas son importantes. Es importante que yo me santifique a él y es importante la santificación que él opera en mí. Más rico se siente lo que él hace conmigo. Así que podemos pensar que desde esta idea él me reconoce en mi derecho de ser hijo de Dios. El salmista dijo que él es quien perdona todas tus iniquidades. Perdón de las iniquidades, ¿qué es eso? ¿Por qué las iniquidades? ¿Qué implica la expresión iniquidad? Y vea usted acá, porque tenemos que ir viendo esto de manera progresiva. La expresión iniquidad alude a la condición moral o patrón de conducta en que la persona se aparta de la voluntad de Dios y distorsiona lo que es bueno. Esto quiere decir que algunos a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y esto es iniquidad. Y mucha gente que se ha conformado como iglesia aún nos tildan a nosotros porque somos de una condición cuadrada y nosotros tildamos a otros porque ellos son de una condición redonda. Ambas cosas no son correctas. No tenemos por qué señalar a ninguno, excepto a nosotros mismos. Tendremos que tomar esa responsabilidad porque dentro de ese campo entra la iniquidad. O sea, la iniquidad es un patrón de conducta que aparta de la voluntad de Dios y distorsiona lo que es bueno. Hay gente que le dice a usted, no, Dios lo que quiere es el corazón nada más. Lo demás no importa tanto. Ande como quiera, al fin de tanto Dios perdona. Esa es una falsedad. Porque Dios no pide solamente el corazón. Él no anda buscando la pepita, anda buscando toda la fruta. Él, así como le gusta el corazón, le gusta todo el ser. Porque el corazón y el ser son creados por Él y para Él. Y ahí tendremos que ir considerando muchas cosas. Esta es la realidad de la vida lejos de Dios desde una condición hereditaria. Pudiéramos decir que la iniquidad alude también a la inclinación o tendencia persistente de un ser pensante hacia el mal, un corazón endurecido contra las cosas de Dios y contra Dios mismo y una disposición a la injusticia. Hoy en este tiempo impera la injusticia, hasta en nosotros los creyentes. Todo lo que hace llorar al hermano es injusticia. Todo lo que perjudica al hermano es injusticia. Con el respeto de los que tienen sus negocios. Pero comprar una libra de azúcar de 400 gramos es injusticia. ¿Me escucharon? Ganar un salario de un día trabajando 6 horas es injusticia, cuando en nuestro país son 8 horas de trabajo. Si usted le dice que empiezan a las 7 y llega a las 9 porque su patrón no lo está viendo, usted está siendo un ladrón del tiempo. Y eso es injusticia. Y usted dice, como no me está viendo, me voy a las 3, aunque debo salir a las 4. Es ladrón del tiempo. Usted está tomando algo que no es suyo, por lo tanto, eso es pecado. Es injusticia. Le tendríamos que hablar un montón de cosas, pero lo haremos en otro tema que también importa. Amén, mis hermanos. Todavía están por aquí. No, yo no me he enojado todavía, no tenga pena. Aquí estoy contento.
Pero sí debo decirles que cuando hablamos de esto, entonces iniquidad puede estar disfrazada de religión y que desde el altar podamos fingir ser cristianos cuando no lo somos, porque hacemos cosas que no relacionan nuestra vida con Dios. Y ahí tendremos que variedad de cosas, pero diga conmigo, pero qué bueno que Dios perdona. No me lo creen. Pero qué bueno que Dios perdona. Lo digo otra vez, pero qué bueno que Dios perdona. Y que no estamos aquí para acusar, sino para decirles, aunque usted esté cometiendo iniquidad, si usted se arrepiente de ella, Él lo puede perdonar. Y esa es la buena noticia. Así que aunque usted está haciendo lo incorrecto, hoy es el día de empezar a hacer lo correcto, porque para eso vino Él, para cambiar su sendero. Aquí tendremos que ver que la iniquidad implica una deformación de la verdad y la justicia, una desviación de la voluntad de Dios y una búsqueda de lo que es malo. Hay quien está en el camino correcto, haciendo como hacen allá por mi tierra, no sé si por aquí, porque aquí no las he visto, como hacen las vacas o animalitos que le dicen res por allá, que andan metiendo el cuello para el sitio ajeno para ver qué arrancan de allá. Y aquí, hermanos amados, andamos gente en el Evangelio metiendo el pescuezo para ver qué agarramos del mundo. Hoy sí me puse un poco coloquial. Lo tenemos que entender. Eso es iniquidad. Todo lo que nos jala a hacer lo que aparta de la voluntad de Dios. Si usted no tiene ese problema, alabe al Señor porque Él le ama mucho. Pero si usted tiene ese problema, corríjase, porque también para eso el Señor nos está hablando. Más allá de ver desde un punto de vista de pecado o un error, la iniquidad es una forma más profunda y arraigada de pecado, a menudo involucrando un patrón de conducta, mientras que el pecado puede referirse a cualquier cosa, a cualquier acción individual, desde una manera o acción incorrecta que le llamamos por hierro o por ignorancia, que alguien peca porque no lo sabía, pero también hasta una idea de pecar, porque aunque sabe que es pecado, pero Dios perdona, y arrepintiéndose lo puede perdonar el Señor. Es bueno que lo piense así, pero no lo haga porque de repente, alargando la mano para pecar, se muere, se lo llevó el diablo. Muy ofensivo, pero es verdad, porque el enemigo es el que jala a la persona a hacer lo malo. Todo aquel que hace lo malo, dice Juan, es del diablo. Entonces, hermanos amados, tenemos que pensar que aunque no son dentro del rango de iniquidad, si todo es malo, tenemos que apartarnos, aunque sea de una pequeña mentira piadosa. Y ahí sabe usted que se usa ese término en la iglesia, una mentirita piadosa. Aún esas mentiritas piadosas hay que procurar no cometerlas, porque pudiera ser que ofende al Señor. Aquí tendremos que ver, sin embargo, iniquidad pudiera cubrir los pecados más imperdonables, los cuales son por inducción satánica contra Dios, y lo peor, que algunas veces ese tipo de pecados pasa inadvertidos. Y voy a hablar de una iniquidad, aquella resistencia cuando le hablamos a alguien de Cristo y él dice, enseguida mi amigo, ore por mí, después lo hago. Y después lo hago. Y después lo hago. Cuando Dios me toque, está siendo tocado, pero no se da por vencido. O sea que, hermanos amados, cuando hablamos de iniquidad, estamos hablando de un pecado que hasta el grado de ser inofensivo parece, pero aparta de la verdad y aparta de Dios. Por eso el salmista dice, Él es quien perdona hasta esas iniquidades, esas desviaciones que aparentemente no lo son tanto. Desde la perspectiva razonable del salmista, la palabra iniquidad entonces implica algo torcido, distorsionado o fuera de lugar, con el respeto que nos merecemos en el altar. Pero si estamos tratando de fingir espiritualidad cuando no la tenemos, eso es iniquidad. O sea que se puede estar hablando de iniquidad desde el púlpito. ¡Qué pena! Porque podemos fingir una personalidad cristiana cuando no la tenemos. Eso es un pecado que no se echa de ver. Es un pecado disfrazado de santidad.
Me doy a entender con lo que trato de decir. Entonces, hermanos, en el Señor, Dios quiere que seamos personas que conozcamos cómo se llaman las cosas para que luego empecemos a entregar todo lo que tenemos que hacer, porque en la santificación es necesario que yo identifique las cosas que me apartan de Dios y de la verdad y comience una a una ponerla a los pies de Cristo. Y diga conmigo, Él está esperándome. No lo creen, ¿verdad? Él está esperándome con mi confesión para que cuando yo llegue con mi pecado, que estoy consciente que no lo debo hacer, pero llego arrepentido, entonces Él me otorga su perdón. Y esa es la buena noticia de Dios. Esa es la buena noticia de Jesús. Que para Él no hay pecado que no tenga voluntad de perdonar. Pero necesita la voluntad suya en confesarlo y apartarse para que Él opere la santificación. Así que, mis hermanos, tenemos que pensar que si habláramos de todo lo que está fuera del lugar, lo cual puede ser visto como el resultado de la influencia del pecado en la vida de las personas, y más aún puede incluir toda clase de pecados. Al perdonar la iniquidad, Dios restaura la justicia y la rectitud en la vida de aquellos que se arrepienten. Y a mí me encanta esta parte, aunque no se las estoy mostrando, pero a mí me encanta cuando pienso que al perdonarme el Señor, bien, aquí está, al perdonar la iniquidad, y lo puede decir conmigo, al perdonar la iniquidad, ¿qué hace Dios? Restaura la justicia y la rectitud en la vida de aquellos que se arrepienten. O sea, no se trata solo de señalar todo lo chambón que estamos haciendo, se trata de pensar en la buena voluntad del Señor por enderezar lo torcido. Él es bueno, mis hermanos. Y si nos está predicando es porque nos ama y quiere vernos en una buena condición, porque Él quiere bendecirnos a cantaradas. ¿Qué quiere el Señor? Bendecirnos a cantaradas, a manos llenas. Entonces tendremos nosotros que deshacernos de aquellos que nos está obstruyendo la bendición, porque toda injusticia es pecado. Y entonces Él quiere restaurar, ¿qué cosa? La justicia y también la rectitud en la vida de aquellos que arrepentidos se acercan a Él. No tiene que ser solamente los que están afuera, sino también los que estamos adentro. Valorando entonces la llamada de atención del salmista, se aprecia que debería haber en un creyente una valoración de la acción divina, al tener la voluntad de perdonar todo pecado confesado, lo cual resulta de un reconocimiento, una disposición y una actitud santificadora de parte del creyente, porque en este caso la acción divina consiste en que Él tiene disposición para santificarme. Pero para ello tengo que tener también disposición para santificarme. Por eso le decía que es una acción de doble autor, porque Él opera en mí el sentir que estoy mal, yo opero en mí la acción de buscarle a Él en perdón, y Él opera en mí la restauración y la santificación. Estoy dándome a entender, espero que sí. Así que para finalizar, y diga conmigo, gracias a Dios. Pocos dijeron gracias a Dios. ¿Qué conciencia tenemos nosotros sobre el valor e importancia de la gracia divina que alcanza hasta para perdonar las iniquidades? ¿Qué conciencia tenemos de eso? ¿Quién de ustedes se ha sentido perdonado del Señor? Vamos a ver, levanten la mano los que confiesan que de verdad se sienten perdonados del Señor. Cuando yo me siento perdonado, mis penas no me aflige morirme, aunque no lo quiero hacer todavía. Sé que tengo unos 80 años más de vida por delante y eso no me asusta. Santo Dios, dice alguien por ahí, que ya me ven viejo, pero no importa. Dios puede darme hasta más años. Pero no tengo miedo a morirme. Diría usted, algunos dicen, yo no me quiero morir, pues yo tampoco. Bueno, pero la intención es, ¿se siente perdonado? Vamos a ver si se siente perdonado o perdonada. ¿Cómo se siente el corazón cuando sabe que ha sido perdonado? Diga conmigo, se siente paz, se siente liberación, se siente libertad, se siente esperanza, se siente alegría. Amén, eso se siente en el corazón que ha sido perdonado. Ahí que estamos pensando otra vez, ¿qué conciencia tenemos nosotros sobre el valor e importancia de la gracia divina que alcanza hasta
para perdonar lo más que no sé, según yo no tenía perdón. Nos hemos puesto a pensar qué cosas nos han perdonado el Eterno y que según nosotros parecía imposible de perdonar. Algunos hemos dicho, es que lo que cometió no tiene perdón. ¿Quién le dijo esa tontera? Porque el único que se lo tiene que creer es usted, y aquel que se lo dijo, que es el diablo mismo. Porque el diablo se encanta cuando usted le dice, no, es que esto que yo cometí no tiene perdón. Ese es el mensaje, es la cantaleta del diablo, para confundirlo a usted y que junto a él, que usted le sirva de almohada cuando esté en el infierno. Y se la cree. Es que yo no voy a la iglesia porque cometió los pecados que yo no me los perdono, ni Dios tampoco. Bueno, si usted no se los perdona es su problema, pero el Señor está dispuesto a perdonar cualquier pecado. Una vez usted los confiesa y se aparta, por supuesto. Ahora, si los confiesa y sigue haciéndolo, entonces le van a cantar la cancioncita. Recuerde que no podemos fingir de que pedimos perdón y volverlo a hacer, que eso no sería saludable. Tenemos que pedirle perdón al Señor, pero de verdad apartarnos del pecado. A lo mejor no le hemos puesto tanta importancia. Como un canto de alabanza por la misericordia y el perdón de Dios, David expresa su reconocimiento de que Dios perdona todos los pecados, incluyendo la iniquidad, como diciendo, aunque tu pecado parezca inofensivo, pero si el tal te aparta de la voluntad de Dios y distorsiona lo que es bueno, sea que lo hagas voluntaria o involuntariamente, pero si posee un patrón de conducta inapropiado según las demandas divinas, Él puede perdonar tu pecado si tan solo lo reconoces y te apartas de él pidiéndole perdón y prometiéndote a ti mismo no volverlo a hacer. No estoy hablando del ti, esa forma de hablar por ustedes. Lo estoy pensando en mí, porque el salmista estaba pensando en él. Él puede perdonarte, a ti mismo puede perdonarte cualquier pecado. Yo pudiera decir, acompañado del canto de David, puedo decir, pues yo también creo que aunque la situación haya sido lo más absurdo de la vida, una vez yo abandone esa vida de pecado, Él me puede perdonar y hacerme una persona santa para Él. Así que en la línea de la santificación, reconocimos la necesidad de un cambio en nuestra vida. Llegamos a Dios arrepentidos por nuestras iniquidades. El Eterno nos trajo al redil, nos perdonó y nos hizo hijos suyos. Y esto me bendijo cuando estaba pensando que en la línea de santificación llegamos a Dios arrepentidos. ¿Y qué hace Él? Él nos perdonó y nos hizo de nuevo hijos suyos. ¡Qué privilegio tan grande! Nos basta decir, como dijo el salmista, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y también nos tocará resolver el santificarnos para Dios en gratitud por lo que Él hizo por nosotros. Hermanos en el Señor, yo quiero terminar con esto. Si Dios perdona hasta 70 veces 7, procuremos nosotros ni siquiera llegar a 7 veces tentándolo. Lo repito, si Dios perdona hasta 70 veces 7, no intentemos nosotros llegar ni siquiera a 7 veces tentándolo. No lo intentemos, no es necesario. Simplemente diga conmigo, seamos agradecidos. Diga conmigo, seamos agradecidos, porque ya estamos en el redil. Levante la mano los que ya están en el redil. Vamos a ver, levante su mano de verdad los que ya están en el redil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser agradecidos porque Él ya nos perdonó. Y también ser comprometidos para no seguir haciendo lo que Él no quisiera que hiciéramos, para que resultemos haciendo siempre el bien y entonces alabemos su nombre para siempre y que seamos para alabanza y honra de su gloria. Y que cada uno sea un espejo de la gracia del Señor y que la gente diga, si te salvó a ti, me puede salvar a mí. Que seamos un mensaje viviente. Que la gente pueda ver, mira, yo pensaba que vos no ibas a ser perdonado de todas tus aberraciones que habías cometido. Pero si a vos te perdonó el Señor, creo que mis pecados no son tantos como los tuyos, entonces también mis pecados pueden ser perdonados.
que podamos ser un mensaje esperanzador para el mundo. Vuelvo a decir eso, que seamos un mensaje esperanzador para el mundo. Y cuando usted cante solo el poder de Dios puede cambiar tu ser, la gente le diga, sí, mi hijo, o sí, muchacho, es verdad, porque tú eres un ejemplo. Para mí, tú eras lo peor del barrio, pero ahora veo que eres una persona regenerada, es una persona diferente. Y entonces diga conmigo, la iglesia del Señor. Otra vez, la iglesia del Señor. Otra vez, la iglesia del Señor debe tener un mensaje esperanzador para el mundo. ¿Qué es lo que debe hacer la iglesia del Señor? ¿O qué es lo que debe hacer? Tener un mensaje esperanzador para el mundo. Que el mundo pueda ver que el Señor al que servimos perdona cualquier pecado una vez uno se arrepiente de corazón y nos hace de nuevo para alabanza de su gloria. Y en esta nueva vida podemos decir, soy feliz en el servicio de mi Rey. Cuán feliz y estoy contento. Así que mis hermanos, esperamos que cada uno se sienta feliz por la obra de la santificación que el Eterno está operando en su vida en el día a día, porque la santificación es un evento, pero también es un proceso continuo. Y en eso tenemos que seguir avanzando. Padre, te damos gracias por lo que hemos tratado de decir esta vez. Quizás nos extendemos en muchas palabras. Y a veces nos entretenemos en una sola expresión y decimos, tantos repiten lo mismo. Pero necesitamos reconocer, Señor, entender algunos aspectos, entender algunas cosas. No estamos dando licencia para pecar, pero sí estamos tratando de señalar que por grande que sea el pecado, alguien que lo entienda, lo reconozca, lo confiese y se aparte de él, puede recibir perdón de su falta. Yo te pido en este momento que cada uno de los que estamos en el redil sintamos la gratitud, sintamos gozo por haber sido transformados para ser hijos tuyos y estar siendo trabajados para ser conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias, Espíritu Santo, por estar trabajando en nosotros en el día a día. Y que cada vez que nosotros nos sentimos inconformes, incómodos y a veces hasta avergonzados delante de ti, tu Espíritu Santo nos guía hacia fuentes de agua viva, hacia donde está el que está esperándonos para perdonar nuestra falta y de esa cuenta liberarnos una vez más de la fuerza del pecado. Gracias porque nos salvaste del pecado, gracias porque en el día a día nos salvas del pecado y gracias porque un día nos vas a salvar de la presencia del pecado. En este tiempo en que el que estás obrando en la iglesia y estás santificando tu iglesia, yo estoy seguro que estás trabajando en nosotros y cada vez que escuchamos tu palabra, podemos sentirle la riqueza y la profundidad, el amor y la bondad que tienes para cada uno de nosotros. Así que ayúdanos para ser entendidos, ser agradecidos con ese amor tan grande que has tenido para cada uno de tus hijos. Y los que estamos aquí, Señor, podemos alzar nuestras manos para bendecir tu nombre porque nos has apartado para ti y nos has hecho reyes y sacerdotes. Y la promesa que tenemos es que un día vamos a estar contigo y nos alegraremos por la eternidad. Ayúdanos para que entre tanto el tiempo está pasando, sigamos santificándonos para honra y gloria de tu nombre. Ayúdanos porque es una tarea bastante grande, pero lo podemos lograr con la intervención de tu Espíritu. Gracias por este tiempo que hemos estado reflexionando en esta palabra y que cada uno se sienta responsable de su propia vida y hacer lo que conviene como hijos amados tuyos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.